Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Joe Anderson Rojas Luzuriaga. En el día de hoy me ha tocado exponer sobre el tema de diodos, transistores BJT MOSFET, transistores C, SCR, DIAC y TRIAC. El tema es para la evaluación número 2. Soy estudiante del Instituto Superior Rumiñahui. Estoy en el segundo módulo. Sigo la carrera de electricidad. Como primer tema tenemos el diodo. ¿Qué es el diodo? Es un dispositivo semiconductor que cuenta con dos terminales, que es el ánodo y es el cátodo. El ánodo viene a ser el signo más y el cátodo el signo menos. Solo permite el flujo de la electricidad en un solo sentido. Debido a esto, el dicho presente de las mismas características que un interruptor. Su funcionamiento se le da por un popular invento estadounidense de Lee de Flores de quien John Fleming tomó algunos principios para la creación. Los primeros diodos que aparecieron eran válvulas o tubos vacíos llamados válvulas termoiónicas, que se encontraban construidas por medio de dos electrodos rodeados de vacío en el tubo de cristal, muy similar a las lámparas lámparas incandescentes. El diodo ideal es un componente que presenta resistencia nula al paso de la corriente en el sentido determinado y resistencia infinitiva en el sentido opuesto. En el siguiente ejemplo podemos ver, visualizar los diodos generalmente se identifican mediante referencias. En el sistema americano la referencia consta con prefijo 1N seguido del número de serie. En este caso el N significa que se trata de un semiconductor, el 1 indica el número de uniones, el PN es el número de series XX. Las características, especificaciones exactas del dispositivo. En el sistema europeo o continental se emplea prefijo de 2 letras. En el caso vamos a poner, por ejemplo, a un diodo 1N401. Sus características son, como aquí dice, el ánodo y el cátodo, la entrada, la salida. El ánodo viene a ser el signo más, el cátodo el signo menos. Las características se encapsulan de guión 41, un rango de temperatura del trabajo de menos 45 hasta más de 175 grados centígrados. Como siguiente característica, máximo voltaje inverso continuo VRRM 20 voltios. Máxima caída de voltaje en directa VF 1.1 voltios. Máximo pico de corriente en directa y es de 1 amperio. Capacitancia típica de la unión es de 15 pf. Fabricantes son Fairchild, la NXP, Semiconductors y Vishay. Esto se los aplica a rectificadores de voltaje, cargadores de batería, fuentes de poder. Existen dos tipos de polarización indirecta
Polarización inversa. La polarización directa de un diodo. El ánodo se conecta al terminal positivo de la batería y el cátodo terminal negativo. Una de las características de la polarización directa es que el diodo conduce a una caída de tensión de 0.6 a 0.7 voltios. El voltaje aplicado supera el potencial de contacto y reduce la región de agotamiento. El ánodo, en efecto, se convierte en fuentes de huecos y el cátodo se convierte en fuentes de electrones. El modo de los huecos y los electrones se generan continuamente en la unión. La corriente aumenta espontáneamente conforme el voltaje aplicado tiende al valor de potencial del contactor, que es de 0,6 a 0,7 voltios para el silicio. Polarización inversa. El ánodo se conecta al terminal negativo de la batería, el cátodo termina al terminal positivo. Una de las características de la polarización inversa es que el valor de la resistencia interna del diodo es muy elevado y en consecuencia actúa como un interruptor abierto. El ánodo se conecta al silicio tipo N y el cátodo al silicio tipo P. En la región de agotamiento aumenta, lo que inhibe la difusión de electrones y por lo tanto la corriente, aunque fluya una corriente de saturación inversa, esta la extremadamente pequeña. Aquí como es la polarización inversa y la polarización inversa. Aquí se conecta por el más, viene aquí al ánodo, y la polarización inversa es al revés. El positivo ingresa al cátodo. Hojas de características de un diodo. Tensión inversa de ruptura. En este momento estudiaremos las características del diodo 1N4401. Un diodo rectificador emplea en fuentes de alimentación como circuito que convierte una tensión alterna en una tensión continua. Veamos la serie. eh, Tensión inversa ruptura. Y como siguiente, aquí tenemos precisión inversa de repetitiva de pico, es de 40 voltios para el 1N4001. Tensión inversa de pico de funcionamiento es de 50 voltios. Tensión de bloqueo en CC es de 50 voltios. Corriente máxima con polarización directa. Es un dato interesante la corriente mediante la polarización directa, que aparece así en una hoja de características. Indica que el 1N401 puede soportar hasta 1 amperio con polarización directa cuando se le emplea un rectificador. A esto